Eh, Tengo preparado algunas cositas, dije que iba a hacer como una especie de resumen relacionado un poco con los viajes, los movimientos de Pablo, para ubicarnos, ¿verdad? Cuando escribió la carta de Corintios, cuando escribió la segunda que vamos a empezar el lunes, cuando ha escrito las distintas cartas. Entonces yo he hecho ahí, es una lista tremenda de sitios a través de hechos, ¿verdad? Eh, Tenía que haberlo dedicado. Es un estudio gigantesco que se puede hacer muy despacio y bueno, pues es utilizado parte de otros elementos, de otras fuentes. Entonces es probable que haya muchos errores, ¿vale? Y no se trata de aquí traer un estudio completo, porque no es, vale, es para eso. Simplemente es para enfocarnos un poco en cómo construyó Dios, ¿verdad? La vida, cómo utilizó la vida de Pablo, ¿verdad? Que ahora nos bendice tanto con su palabra y cómo, ¿verdad? Y enfocarnos también un poquito dónde estaba, qué pasaba con la iglesia de Corintio y las otras iglesias, un poco esto. Y de paso cerramos el libro, el estudio de Corintios, hacemos hoy fiesta, ¿verdad? Y tengo un pequeño bosquejo de las cosas que hemos aprendido, así de pasada, imposible en 2, 3, 4, 5 horas poder expresar todo lo que hemos aprendido y aparte que eso está dentro ya de nuestras venas, como que dice, ¿verdad? Y habrá cosas que tengamos que volver a repasar y habrá cosas que se nos olviden y habrá cosas que no se nos olviden. Entonces, bueno, pues he traído un pequeño bosquejo que nos sirva tampoco un poco de guía, ¿verdad? Para esta noche o esta tarde de fiesta de viernes, ¿ok? De Dios existe. Amén. Entonces, bueno, saludar a los que no saludo porque han estado entrando y saliendo, entran y salen como Pedro por su casa. Milagros, bendiciones, me alegro que estés por aquí. María Rosa, bendiciones. Mochi, bendiciones. Bueno, algunos se van, otros vienen y esperamos que bueno, los que estamos seamos bendecidos por lo que vamos a estudiar. Eh, la historia de Pablo comienza, y digo, esto no es exhausto, ¿vale? En algunos sitios puede variar años arriba, años abajo, es exacto, pero bueno, más o menos para ubicarnos, ¿verdad?, en el tiempo. Jesús muere en el año 33, referente a nuestro calendario actual, ¿vale? Desde donde se estipula que Cristo nació, año cero, ¿verdad? Murió en el año 33. En el año 47 más o menos fue cuando Pablo ya había estado, ya había tenido el llamado y estaba en la ciudad de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, y ahí era parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía, y bueno, había bajado ya a Jerusalén, y desde aquí comenzamos, desde el año 47, donde en un momento dado dice que, esto lo expresa Lucas en la historia en Hechos, que la iglesia de Antioquía, orando y ayunando y colocando las manos sobre ellos a modo de bendecirlos, ¿verdad? A modo de expresar el sentimiento de, oh, que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Nosotros, la iglesia de Antioquía, no fue algo que saliera de Pablo, ¿verdad? Dijera, oye, es que me voy de viaje de misioneros. Es algo que sale de la iglesia porque en realidad la iglesia es el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, entonces pone ese sentir, vamos a mandar a Pablo y a Bernabé a que viajen y a ver dónde los mandan. Lo más cerquita que tenían, ¿verdad? Era Grecia eh, y, y hacia Chipre, vamos. Y hacia allá los mandan. Entonces, oran, les imponen las manos, le dice, machote, a predicar el Evangelio a otros sitios, ¿verdad? Claramente había un deseo de cumplir el mandato que Jesús había dejado a los apóstoles, ¿verdad? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahí Pablo y Bernabé, dispuestos, con mucha energía, con muchas ganas, sabiendo que están
con Dios, pero fijaros que están empezando, ¿vale? Todos tenemos un proceso, ¿verdad? De que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Aquí ellos empiezan y automáticamente, y digamos que la forma en la que Pablo, y en este caso Bernabé, hacían es que llegaban a un sitio y ¡pum! Aprovechaban, visitaban la sinagoga, se reunían, ellos eran judíos, ¿verdad? Y allí en la sinagoga que había tiempo de participar. Él era una persona, yo me imagino que ya tendría su fama de que se había convertido al cristianismo, pero que también tenía su fama de lo que era anteriormente, y por algún motivo les dejaban hablar y ellos, ¡fuax! Ahí en la sinagoga, soltaban la palabra de Dios, soltaban el Evangelio y por lo general la temática es que no les mola mucho. Bueno, al principio sí, pero luego ya empieza a ver el contraste y no les gusta mucho a los judíos, pero los gentiles que están por ahí de oyentes, que no pueden entrar directamente en la sinagoga, pero son celosos de Dios y que está Dios preparándolos para tocarlos, empiezan a escuchar y Pablo y Bernabé empiezan a tener un grupo, ¿verdad?, de personas y de gente que se reúnen, gentiles, ¿verdad?, que creen en Jesús. Entonces el primer viaje es más o menos así, pasan a Chipre, de Chipre a Salamina, de Salamina a Panfos, luego van a Perges, van haciendo como una especie de círculo, ya Perges está fuera de Chipre, otra vez está dentro de lo que es la parte del continente, Perges, Antioquía, que no es la Antioquía donde salen ellos, sino es la Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y después Icono, Listra, ahí en Listra fue donde sanaron un cojo de nacimiento y les confundieron por dioses, y le llamaron uno Apolo y Ateo. Bueno, hay muchas cositas que podríamos decir, pero el propósito, digamos, no es hacer un estudio de este tipo, sino un poco ubicar el primer viaje, lo que hicieron, ¿verdad? Dieron una vueltecita corta, que tuvieron que tener sus dificultades con los judíos también. Denver, y ahí en Denver volvieron para atrás, otra vez por el camino que habían venido, otra vez a Listra, Icono, Antioquía de Pisa, Perges, y ya se fueron a Seleucia y llegaron a Antioquía. Eso fue la primera etapa, más o menos un año les lleva a hacer todo esto, y cuando llegan, ¿verdad? Ya Pablo escribe su primera carta, está ubicado más o menos en el año 49, ubicada la carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Claramente la iglesia de los Gálatas fluye de la dispersión de la gente, ¿verdad?, en la persecución de Jerusalén, y personas que había en Jerusalén en aquella época cuando Pedro hace el discurso y están ahí y que se quedan un tiempo con la iglesia. Cuando viene la persecución, esa gente sale de ahí y van haciendo iglesias. Entonces cuando llegan, pues tienen el problema de los judaizantes, y ahí Pablo, antes de marcharse a su segundo viaje, ¿verdad?, pues tenemos la iglesia, la carta de los Gálatas. Se puede decir que está ubicada una de las primeras cartas, aunque por ahí hay cosas distintas, pero la vamos a ubicar ahí. Es una carta claramente que muestra el conflicto que había al principio con los judíos, cuando empezaron los gentiles a formar parte de la iglesia, ¿verdad?, y a abrazar el evangelio del Mesías, y ellos no les estaba gustando mucho que los gentiles estuvieran ahí, y pues quisieron estorbar de alguna forma para ponérselo complicado, y lo estorbaron, y así por eso la carta a los Gálatas, que ya la tenemos en estudio y la podéis ver en los vídeos en el YouTube, ¿verdad?, poquito a poco. 49, año 49 de año cero, es decir, ya después de 15 años, 16 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, decide Pablo su segundo viaje misionero. Esta vez no sale con Bernabé, sabéis que hay un problema, ¿verdad? Bernabé se va con Marcos, que estuvo en el primer viaje pero algo pasó, y Pablo se va con Simas. Y
partir hacia Siria, Cilicia, Derbe, Listra, recorriendo un poco las iglesias, ¿verdad?, que se habían creado y las personas, los grupos que se habían creado en el primer viaje misionero de esa zona de Asia. Listra, Misias, ahí es donde no le permitió entrar el Espíritu Santo. ¿Os acordáis que él tenía una meta, pero no? Y entonces de ahí fue a Troas, y en Troas fue donde tuvo la visión Pablo, que tenía que pasar hacia, ¿verdad?, hacia Filipos, y en Filipos conocen a Lidia, ahí se genera una célula con la mujer esta que era, ¿verdad?, que era vendedora de púrpura, decía. Lidia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y ahí en Corintios se queda 1 año y medio. Ya estamos en el año 50, ¿verdad? Aquí en Corintio, él escribe a la iglesia de los tesalonicenses en un periodo, no se sabe muy bien, pero vamos, más o menos, escribe la primera carta a los tesalonicenses, que había sido una de las iglesias que se habían formado, ¿verdad? Y después, antes de marcharse de Corintios, vuelve a escribir segunda de tesalonicenses. De ahí vuelve ya después del año y medio de estar en Corintios, vuelve por Centecrea, en Efesos se queda un tiempo, y en Efesos es donde escribe a los corintios, ¿ok? Fijaros de que el Corintio era una iglesia, la había visitado, no se ve relación en los viajes, que haya pasado tiempo, es decir, pero sin embargo él en las cartas está diciendo que ha estado tiempo. Ahí el registro no corresponde mucho, ¿verdad? No sabemos cuándo es, si en el primero o en el segundo viaje fue cuando lo de Corintios, pero ahí en Corintios, en el segundo viaje de Corintios, en el año 52 del año 0, ahí es cuando él empieza en Corintio y escribe en Efeso. Efeso escribe la primera y la segunda carta a los corintios. ¿Ok? Ahí es donde estamos ubicados. Ahí ya Apolos estaba moviendo también. Había un movimiento. Fijaros que en 33 al 52 son alrededor de 19 años que había muerto Cristo. Ya estaba el movimiento ahí en Asia, ¿verdad? Se estaba generando. Pablo tenía interés, quería llegar a Roma, sabía que Roma era un sitio de muchos caminos y que a través de Roma podría expandirse. Quería llegar a España. España no era tan cerca o tan lejos como es ahora, porque el imperio de Hispania abarcaba casi hasta la parte de arriba de Italia, con lo cual era cerquita de Roma llegar a Hispania. Y entonces, bueno, ahí es donde ellos escriben la primera carta. En un transcurso no se sabe mucho cuánta es la diferencia de la primera a la segunda. También es cierto que la segunda carta a los Corintios, que vamos a empezar a trabajar, algunas personas sin mucha base dicen que es la unión de varias cartas, pero si fuese así sería una unión de varias cartas sin tener una conclusión de cada una. Es un poco absurdo eso, pero hay por ahí comentarios que dicen eso, más que nada porque pasa muy fuerte de un cambio a otro, ¿verdad? No hay una transición de un tema a otro, y entonces es una carta muy interesante que no es muy conocida, no es muy estudiada, y sin embargo es una de las más importantes en cuanto a doctrina. La base de la segunda carta a los Corintios es defenderse de todo el ataque que están haciendo, digamos, los falsos maestros en Corintios. Ellos, la forma que tenían para que los corintios no siguieran el verdadero evangelio o que no estuvieran, era atacar a Pablo. Entonces se atacaban a Pablo y le desprestigiaban. Entonces todo lo que había predicado Pablo pues quedaba pendiente, y ellos tenían posibilidad de poder introducir las falsas doctrinas. Entonces él, a modo, no para defenderse él, porque realmente no se defiende Pablo, lo que es, él sabe perfectamente que si él trae su defensa es para apoyar, en el sentido de que lo que os he enseñado
es el Evangelio, es lo que tenéis. Él no tiene problema, no tiene, y lo vamos a ver desde el principio de la segunda carta a los Corintios, que habla de la conciencia. Muy interesante. El martes que viene hablaremos de la conciencia y estaremos hablando cómo funciona la conciencia y en distintos aspectos. Y él habla y dice, tengo la conciencia muy tranquila. No porque él tuviera la conciencia tranquila, sino que cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene el Espíritu Santo limpia y regenera la conciencia de forma que la conciencia es clara, definida hacia la palabra, no hacia lo que en un momento dado la conciencia humana te puede llevar. Hay un error muy grande, ¿no? Porque fijaros que en los romanos, en la carta a los romanos, que habla de esto, dice que la conciencia de los gentiles que no conocen la ley es la que les lleva a la ley. ¿Ok? Entonces, dice que la conciencia puesta, la conciencia es el pensamiento del alma, no el pensamiento de la carne, es del pensamiento del alma. Pero ¿qué sucede? Que trabaja, aunque está impuesta por Dios, trabaja directamente a su bola. Y sí, tiene el concepto de la ley, pero la tiene a su bola. De forma que cuando llegamos al Evangelio, esa conciencia tiene que ser renovada, porque si no tenemos el problema de los que vemos por ahí, que no han llegado al Evangelio, que hacen una mezcla, ¿verdad?, de ley con gracia, porque siguen teniendo esa conciencia de pecado que no está limpia. En Hebreos también lo dice, que el sacrificio de Cristo limpia la conciencia del pecado. Lo vamos a ir viendo con el estudio de 2 de Corintios, todo esto muy interesante. Entonces, digo, la primera y la segunda carta desde Efeso es un interés de Pablo por querer arreglar algunos asuntos que pasaban en Corinto, pero realmente ya era Dios, ¿verdad?, inspirando a través del Espíritu Santo para que llegaran estas fabulosas cartas a nosotros, ¿verdad? Entonces ya ahí, ya tenía Gálatas, primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios. En el tercer viaje, porque luego ya vuelve, ¿verdad?, de Efesos a Cesarea, a Antioquía, y ahí se tira al menos, por lo menos 3 años, hay diferencia desde que llega del segundo viaje al tercer viaje, que decide volver a visitar a las iglesias y abarcar un poco más allá de donde ha abarcado, ¿verdad? El tercer viaje se produce en el año 55 después de Cristo y pasa Denver, Iconio, Antioquía de Priscila, ¿veis? Son iglesias que había ya fundado en el primer viaje misionero, ya son iglesias que llevan años trabajando y él va estipulando y en el crecimiento que va teniendo, pues va trabajando y va colocando el liderazgo, ¿verdad? Después va a Filipos, va a Antioquía de Priscila, de Priscila pasa a Efesos y de Efesos se va a Corintios. Y ahí en Corintios, que también se tira una buena temporada, escribe la carta a los romanos. Ahí tenía interés, ya llevaba tiempo con interés de los romanos, ya había conocido personas de la iglesia de Roma que habían salido por la persecución que hubo, no a los cristianos, realmente fue una persecución a los judíos, ¿no? Y había estado trabajando con ellos, ¿os acordáis que estuvo haciendo tiendas, había un matrimonio, esos salían de Roma, ¿verdad? La iglesia, ya conocía gente de la iglesia de Roma, entonces él, con ganas de bendecir a la iglesia de Roma, como no pudo haber ido, no había llegado todavía, aunque tenía el interés, se propuso, y tampoco era una iglesia que él había puesto el fundamento ni había dicho nada, se propuso crear una carta donde abarcar el Evangelio. Por eso la carta de los romanos está considerada como el verdadero Evangelio, en el sentido de que no trae problemas, no arregla problemas, no está contestando preguntas. En realidad, en la construcción de la carta de los romanos, os dais cuenta, desde que empieza, hay una estructura clara y definida de lo que es el Evangelio en sí, y es la maravilla de esa carta. Si él hubiera llegado a Roma, a lo mejor no hubiéramos tenido, pero claro, el propósito de Dios y del Espíritu Santo era que esta carta se creara y llegara hasta nuestros días. ¿Ok?
Es un verdadero milagro, en serio, que estas cartas, con toda la persecución que hubo, con todo que llegaran a nosotros, ¿verdad? Y tanta cantidad, porque se empezaron a copiar y a copiar, no había imprenta ni nada de esto, y se tenían que copiar a mano para las iglesias, ¿verdad? Y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver tanta cantidad de originales que no se modifican, que es completamente por el propósito de llevar la palabra según es, ¿no? Inspirada por Dios. Bueno, y en Corintios, en el año 58, se crea la carta de los romanos, ¿verdad? La epístola a los romanos. De ahí pasa a Filipos, a Troas, a Son, Milite, ya está volviendo, ¿verdad? Él viene con la ofrenda para entregarla a Jerusalén. Le están diciendo, no vayas, te van a encarcelar y tal. Él tiene muy claro que va y va a entregar y que es lo que el Dios le está mandando hacer. Samos, Trogilio, Mileto, Patara, Tiro, Tolemaida, a lo mejor he metido la pata en alguna de las ciudades, porque Ceraria, Jerusalén. Ahí ya no va a Antioquía, a su iglesia, sino que va directamente a Jerusalén a entregar la ofrenda, y ahí se produce el lío que se hay. Ya están la iglesia de Jerusalén está preocupada por los judíos, ¿verdad? Y proponen que haga bueno, un rito judío para tranquilizarlos un poco. Y ahí en el rito ese judío es cuando es preso Pablo, y ya no va a ser libre hasta que no llega a Roma, ¿verdad? Está un tiempo en Cesarea esperando a ver cómo se arregla, y de ahí pasa a Sidón, mira, a Malta, que es donde le muerde la serpiente y sana al rey este, y sigue para adelante a Malta hasta que llega a Roma. En el año 61 después de Cristo está llegando Pablo a Roma, y desde el año 61 al 67, digo, son teoría, porque esto está del 61 al 67, en este orden, más o menos, puede variar en algo, pero escribe a Efesos, ya en Roma, ¿verdad, Pablo? Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, la primera de Timoteo, luego escribe Tito, y por último su última carta, y ahí se despide. En la carta ya sabía que iba a morir, iba a ser juzgado, segunda de Timoteo. Amén. He estado también poniendo fechas, más que nada para ubicar otros libros de la Biblia. Del 65 al 70, Marcos estaba trabajando con el libro de Marcos. Marcos no llegó a terminar. El libro de Marcos en los originales, el final está incompleto, ¿verdad? Y lo han completado juntando, digamos, los otros evangelios cuando se hicieron las traducciones, pero no estuvo completo. Y eso él lo hizo, fue el primer evangelio, ¿verdad? Por eso Mateo, que fue el siguiente, tiene tantas referencias de Marcos, y hay muchas cosas similares. Claramente se ve que Mateo utilizó parte del material de Marcos. Se ubica el de Mateo del año 70, ya pasó de Jerusalén, ¿verdad? El ataque del general Tito a Jerusalén, que destruyen el templo, al 85. Después Lucas se ubica en el año 80 al 90 después de Cristo, y el último evangelio que se escribe. Por eso el evangelio de Juan recoge muchos eventos que no están en los otros tres evangelios, porque cuando él construye el evangelio ya estaban los otros tres, y puede claramente, dentro del propósito que el Espíritu Santo, por supuesto, estaba mandando a escribir. Por ejemplo, el año
el primer año y medio que no tiene discípulos Jesús, se va moviendo por Jerusalén, tiene seguidores, pero todavía no ha nombrado, ¿verdad? Que es cuando las bodas de Canaán, la mujer de Samaritana, o sea, todo ese año y medio él es parte de Juan que no está en los otros libros registrados. También estaba observando a ver si podíamos encontrar cuando Pedro escribe sus libros. Pedro los escribe cuando estaba preso en Roma, ¿verdad? A Pedro lo cogen preso y está ubicado, primera y segunda de Pedro, está ubicado entre el año 62 al 80. Veis que ya estaba en Roma Pablo, y no sé si se llegaron a encontrar o a ver allí, no hay registros, pero Pedro estaba también encarcelado en Roma, y ahí del año 62 al 80 es cuando escribe las dos epístolas de Pedro, ¿verdad? Y luego tenemos Primera de Juan, está escrita antes del Evangelio, ¿verdad? Primera de Juan es el primer libro que escribe. Se supone que el Primera de Juan es un libro creado para traer consuelo después de lo que pasa en Jerusalén en el año 70 con el general Tito, ¿verdad? Entonces, Primera de Juan. Después, Segunda de Juan. Y después no sabemos si hizo el Evangelio o la Tercera de Juan y luego el Evangelio. Está por esa fecha, está muy parecida, está ubicado el escrito. Otras así, bueno, Judas y Santiago. Santiago se cree que es uno de los primeros libros que se escribieron, no se ubica muy bien la fecha, y Judas del 65 al 80, también por temprana edad de los evangelios. Bueno, es a nivel así para arriba, no hace falta aprenderse de memoria. La verdad es que muchas veces uno lee un libro y no sabe dónde está Pablo, no sabe qué ha pasado anteriormente o qué va a pasar después, y el contexto es muy importante a la hora de leer los libros, porque la palabra en sí es un bloque, es uno solo. Aunque son 66 libros, ¿verdad? Es un bloque, y es importante siempre ubicar en qué parte está, cómo está, y esto es un poco el interés que quería hoy en este pequeñito estudio. Yo sé que se puede trabajar muchísimo y hacer un estudio gigantesco, pero más o menos ahí ubicas, ¿verdad? Y ya sabes que el primer evangelio fue, ¿verdad?, el de Mateo, que ya estaba Pablo preso, que las cartas son escritas antes que los evangelios, que no había evangelios cuando Pablo estaba visitando y estaba haciendo los viajes. Todo eso es muy importante, porque cuando tú estás, ¿verdad? ¿Qué les pasa a los corintios? Es que los corintios no es como nosotros. Los corintios llegó allí, no sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo, y se marcha y deja allí, y de repente viene Apolos y de repente viene Pedro y empieza a predicar, y los corintios están escuchando. Yo creo que ni sabían algunos escribir, ¿verdad? Y ahí, bueno, y escuchan y qué, y todo eso lo tienen, y de repente vienen falsos maestros. Bueno, hoy en día tenemos la Biblia, y aun con la Biblia se nos cuelan, ¿verdad?, los falsos maestros. Pues imaginaros en aquella época, ¿qué pasaba en Corintios? Corintios, es que no leéis la palabra. Sí tenían la palabra escrita, el Antiguo Testamento. Sí estaban acostumbrados los judíos, pero los gentiles no tenían ni idea. No era tan fácil tener libros. Entonces yo me imagino que las iglesias en todo el cielo de ver qué pasaba con Cristo anteriormente, pues algunos libros tendrían, no sé cómo funcionaría, pero tienes que ubicarte la debilidad que había. Ahora, la misma debilidad que había, la hay hoy en día, si tienes la Biblia y no la utilizas, si la tienes en la estantería o solo la paseas, porque de nada sirve tenerla si no la estudias y no la analizas. Entonces, digo, todo esto sirve para ubicar en el contexto, ¿verdad?, lo que estaba pasando en estas iglesias, y que Pablo estaba animando, y el gozo que tenían que sentir, ¿verdad?,
estas iglesias cuando de repente recibieran una carta de este tipo, ¿no? No, esto no se podría leer. Imaginaros leer la carta de Primera de Corintios. Hoy hemos recibido una carta, nos reunimos todos. Y te pone, es mucho, es muy largo. Y además que aunque te la lean de pasada, imagínate, léetela tú de pasada a ver si te enteras de algo. No, tendrían que meditar. O sea que estas cartas que ahora nosotros tenemos para meditar y para poder estudiar fueron las primeras cartas que estas personas tenían para repasar y poder orientarse en lo que era el Evangelio. Y mola. A mí la verdad es que me inspira y me gusta. Y bueno, y es el fundamento. Cada día, digamos, ubicarnos más en lo que Dios construyó para estar seguro en lo que ha construido. Y tú estás siendo parte de esa construcción, ¿verdad? Parte del cuerpo de Cristo y de lo que Cristo, ¿verdad?, está haciendo. Corintios, Primera de Corintios, lo dejamos atrás, ¿verdad? Está en vídeos, pero el libro sigue estando la carta y sigue estando. Yo cada hora, por ejemplo, preparando esto un poquillo, estaba leyendo otro libro que tiene que ver con Pablo, un poco quería, y de repente me sale esta frase. Dice, el resumen breve del Evangelio de Pablo, según Pablo, ¿verdad? El resumen breve del mensaje del Evangelio se encuentra, y leo, Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Digo, ¡wow! ¿Dónde está que no lo he visto? Porque está ahí, está vivo, eso está vivo y va a ser parte, seguir siendo parte de nosotros. Y no porque hayamos pasado muchas horas con él, ya se acabó, seguimos con él, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Vamos a leerlo. En realidad es el principio del último tema que toca Pablo a la iglesia de los Corintios, un tema que es súper importante y es el capítulo más largo de todo Corintio, de Primera de Corintios. Es el, ¿verdad?, el que toca el tema de la resurrección. ¿Ok? Entonces, dice, 1 Corintios 15, de 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ojalá podamos nosotros decir eso, ¿verdad? Este es el evangelio que Pablo nos ha estado diciendo, ¿verdad? Que nos ha estado predicando, el que hemos recibido, ¿verdad? El cual también estábamos perseverando. Sí, Pablo, estamos perseverando en el evangelio que tú nos has dado, que es el evangelio de Cristo. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenemos el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo, predicado por Pablo, sois salvos si no creísteis en vano. Creísteis en vano. Y esto no es que creer en vano significa no entender lo que has creído. Crees, pero no has entendido. Entonces, el problema de creer y no entender lo que crees es que es muy fácil desviarte. Ya no estás practicando lo que crees porque no lo entendiste. Crees, sí, creo lo que está diciendo, pero no lo has entendido. Es como la semilla que cae en el camino. ¡Ha caído una semilla en el camino! ¿De qué sirve si se la come el pajarito? No hace su función, ¿verdad? Entonces, y sigue, aquí es donde viene el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¡Wow! Claro, visto de este punto de vista, es como, yo lo comparo con la Constitución española. Nosotros votamos la Constitución española en su tiempo, ¿verdad? Cuando murió Franco y pasábamos de una dictadura a la democracia, lo primero que hicieron es
construir una democracia, un librito, ¿verdad? Con una estructura de leyes, y entonces el pueblo, a modo de democráticamente, tuvo que elegir si íbamos a mantener nuestra política, si íbamos a mantener nuestras leyes, si íbamos a mantener nuestra línea de gobierno bajo ese librito, ¿verdad? La Constitución. Y salió que sí, salió que sí. Y entonces tenemos el libro de la Constitución, que se compran en librerías o lo puedes bajar por internet, un libro precioso, increíble, que tú lo lees y es una maravilla, pero que es tan ambiguo, que a la larga no se cumple. Ahí dice, todo el mundo tiene derecho a una vivienda. ¡Wow! Tengo derecho a una vivienda. Sí, pues cómpratela. Tienes derecho, nadie te va a impedir que te la compres. Es distinto, ¿verdad? Tú estás entendiendo de que tienes derecho. Sí, pues lo que te está diciendo es que tienes derecho a comprarla. Si tienes dinero, vas a tener vivienda. Y si no tienes derecho, si no tienes dinero, bueno, ya veremos cómo lo vamos a hacer. Personas que no tienen vivienda en España. Y por más que digan, que la Constitución dice que yo tengo, no. Hay algunos que se meten en las casas de otros, creyendo que tienen derecho a meterse en casa de otros, ¿verdad? Bueno, habrá algunos que no la necesiten y que estén vacía y que bueno, pues hay otros que son sus casas, ¿eh? Y tienen que buscar una casa de alquiler porque la suya propia se han metido unos ocupas, que encima ni la cuidan porque la destrozan. La mayoría de las personas esas no tienen respeto de la propiedad privada. ¿Ok? Entonces, decir esto, decir, Cristo murió por nuestros pecados. Oh, tú dile esto. Tú dile esto a un judizante. Tú dile esto a un testigo de Jehová. Tú dile esto a un católico. Tú dile esto. Esto es muy ambiguo. Y hasta los evangélicos, ¿no? Últimamente nos pasaron, y además grabado por el director de una escuela de pastorados de una iglesia gigantesca en Brasil, que al hacerle la entrevista le dijeron, no señor, ¿cómo vamos a decir que Cristo murió por los pecados que hagan después de salvarse? No, murió por los anteriores, porque si les decimos que murió también por los que hagan, entonces van a estar todo el día pecando, ¿verdad? O sea, quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados. Puede ser algo tan tajante, ¿verdad? Porque ahí no está diciendo, ¿por qué pecados? ¿Por los que hiciste? ¿Por los que vas a hacer? ¿Por los que haces aposta? ¿Por los que haces sin estar aposta? Es como muy amplio, ¿verdad? Entonces, bueno, me sirve para decir, wow, este es el Evangelio. ¿Qué dice, qué le dijo Jesús a los discípulos? Id y predicar el, el Evangelio. Y a otro le dice, id y predicar el perdón de pecados, arrepentimiento, perdón, ir a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, el concepto de perdón de pecados puede ser algo gigantescamente que te lleve a la salvación y al nuevo nacimiento, o puede ser una trampa que te lleve a creer en vano. Amén. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué apoya, a las Escrituras. Y tú puedes decir, sí, conforme se está refiriendo, porque a qué Escrituras había aquí, no había ningún evangelio, bueno, ¿a qué? A primera y segunda de Tesalonicenses, que eran cartas anteriores. Claramente se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¡Oh, ves! En el Antiguo Testamento. Y entonces sacas de contexto la ley y todo. Pero es que si tú ves el Antiguo Testamento, te das cuenta de que
nada podemos hacer para recibir perdón. El perdón lo recibimos por misericordia y gracia. Ahí algo, claro, no recibe una persona que no quiere recibir el perdón, no lo recibe. Hay una fiesta, la fiesta de expiación. Esta fiesta fue estipulada, un rito, ¿verdad? Cuando Moisés recibe las tablas y recibe el tabernáculo y recibe toda la parafernalia, bueno, todo lo que tenían que hacer, las fiestas, cómo tenían que hacer, los sacrificios, todo ese paquete, ¿verdad? Que está en Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico. Hay un día que se llama el día de expiación, que este día lo que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote, lo que traía era, cubría el pecado de todo el pueblo de ese año. ¿Ok? Claramente no decía que cubría el pecado del año siguiente. Cubría el pecado hasta ese momento. Era una forma de descargar. Tú tienes pecado, tú tienes cosas, y llega ese día, está borrado. Ahora te corresponde esforzarte para qué, para no hacer algo malo, para no tener que estar esperando hasta el año que viene. Pero eso era imposible y los israelitas lo sabían. Lo experimentaron en su propia, porque estaba la gracia, pero ellos estaban centrados en el pacto. El primer pacto, el abrahámico, es un pacto en el que no interviene el hombre. Dice, yo te voy a hacer un pueblo, y hace un pacto Dios consigo mismo, ¿verdad? Es cuando Abraham está viendo, ¿verdad? Está viendo que pasa por medio, que era como se hacía el pacto de los animales que había partido, y no es el ángel de Dios el que está pasando, es Dios mismo haciendo el pacto consigo mismo. Entonces ese pacto lo conocían y lo tenían. Por eso en muchas cosas los judíos, los entendidos de la ley, están confundidos en que la misericordia de Dios es tan grande que no pasa nada, que les va a perdonar. Y por eso no están muy afanados con el tema del pecado. Yo conozco a judíos que no reconocen a Cristo y no están. Ellos, no, yo no tengo problema. Mira, me levanto todas las mañanas, hago mis oraciones, hago esto, me aprieto esto, los sábados no eso. O sea, están centrados en que eso que están haciendo les salva. Está duro del corazón. Les salva. Entonces, ellos saben que está en gracia, sabe que el pueblo es escogido, sabe que Dios es misericordioso, pero en un momento dado que ellos están ahí discutiendo, luchando, el serpiente, lo otro, ¡pum! Dios le dice, mira, voy a hacer un pacto con vosotros. ¿Vosotros queréis pacto conmigo? Sí, muy bien. Y les da la ley. Si cumplís, os bendigo. Si incumplís, os maldigo. ¿Queréis? Sí, todo el pueblo dice sí, y todo el pueblo mete la pata. Porque Dios lo sabe, ellos no. ¿Por qué? Porque somos duros de cerviz. Creemos que podemos nosotros conseguir. ¿Qué vamos a conseguir? Se pusieron a construir una torre para llegar al cielo, porque de esa forma no hace falta que Dios nos lleve al cielo. Nosotros vamos a subir con nuestra propia tecnología al cielo. Somos duros de cerviz. El humano es torpe en muchos aspectos. Se cree que puede hacer lo que no puede hacer. Entonces, estaban con el pecado, estaban con la ley y tenían las tablas, tenían a Moisés que hablaba con él. Habla tú, que nos da miedo. Habla tú y tú nos dices, Moisés. Tú nos dices lo que te dice. Entonces, el día de expiación, estaban todo el mundo, era el único día que tenían que estar en ayunos, obligado por Dios. Era un día de
de meditación. Ay, este año he hecho esto. Pero Dios me va a perdonar hoy. Y era un día de recogimiento. No había que ir al templo. En el templo, bueno, en el desierto en el templo era cuando ya estaba el templo, pero en el desierto era el tabernáculo, porque eran los sacerdotes los que hacían todo esto, la gente quedaba en casa. Ahora, ¿tú qué crees que no había israelitas que pasaban de ese día? Tonterías. Y estaba la nube de humo, ¿eh? Y estaba visible, veían, habían visto como... No, como ahora, y como en la época del Apocalipsis, que van a saber que los juicios son de Dios y lo siguen maldiciendo. Directamente, no dicen, tú no existes, no, tú eres maldito, lo que no estás haciendo. Se meten con él, viendo después del poder que tienen. ¿Ok? Entonces, hay un problema con el limpieza de pecado. Y ese problema es que quieren participar. No entienden que esto fue algo que solo lo hizo Cristo y que es un beneficio. Claro, porque actúa, ¿verdad? La mente, oh, es que si no, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo va a ser eso? No, estás muy equivocado, amigo. Uno que realmente se ha arrepentido, se da cuenta de la naturaleza, se da cuenta cómo Dios te está perdonando, te está dando la oportunidad de acercarte a Él sin poder hacer absolutamente nada, simplemente por lo que ha hecho Cristo, va a estar pensando en pecar, va a estar pensando en... Pero si te ha librado de la muerte, por misericordia, si no puedes librarte de la muerte si no es por Él. Entonces son personas que todavía no han llegado a entender que no somos capaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Entonces, bueno, sí, nos ha salvado porque no podemos, pero a partir de ahora hay que esforzarse para hacer las cosas bien. Pues lo lleva chungo, macho. Porque mientras que te estés esforzando para hacer las cosas bien, sigues estando mal. Y no va a ser el poder de Dios el que va a dirigir tu vida, va a seguir siendo tu pecado el que dirija tu vida. Amén. Entonces, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, porque estaba escrito que así va a ser, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este es el Evangelio. Ahora, sobre este Evangelio hay que edificar. Sobre la roca hay que edificar. Sobre la roca, no sobre otro Evangelio. Sobre la base del perdón de pecados. Amén. Sobre la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, entonces, un breve bosquejo de Primera de Corintios, a modo de recordación, de recordar los que hemos estado y abrirle bocas a los que no han estado para que lo vean. Del versículo 1, del 1 al 9, el llamamiento y los beneficios de la santidad. Es muy curioso ver cómo empieza Evangelio de Corintios, cuando uno se da cuenta de cómo están los corintios, ¿verdad? A lo mejor la primera vez que lo lees no, pero porque no lo has leído, pero después de que ya lo conoces, de cómo estaban los corintios y darse cuenta de que Él los trata a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos esos de en cualquier que invocan. Eso es exactamente, estoy leyendo capítulo 1, versículo 1 y exactamente el 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque para ser santo no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Para ser santos es mediante el perdón de pecados provisto por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aunque los corintios estaban en un sitio de que estaban perdidos, ¿verdad? Estaban mal, muy mal. Y encima tenían ahí, bueno, lo vamos a ver, todos los errores que tenían. Pablo los llama santos. Es curioso. Mira, la estrategia de Satanás es hacernos creer que nosotros somos santos cuando hacemos las cosas bien. Con lo cual nunca somos santos, porque es muy difícil hacer las cosas bien siempre. Sí, a veces hacemos las cosas bien, pero caemos. A veces nos sentimos, y esas veces que hacemos las cosas bien y nos sentimos santos, ya no somos santos por Jesucristo, ahora somos santos porque estamos haciendo las cosas bien. Hay un orgullo, hay una vanagloria, hay, ¿verdad?, una que está funcionando y me hace hacer que sea mejor que el otro que está haciendo las cosas mal. Ese es un pecador. Yo soy santo porque yo hago las cosas bien. Como el fariseo que marcaba al publicano, decía, no soy como ese pecador. Yo soy, hago, ¿verdad? Y es un error. Entonces, empieza, ¿verdad?, esta carta complicada de un montón de errores que estaban teniendo esta iglesia, diciéndole, sois santos. Luego más adelante les va a decir Pablo, pero no lo parecéis, ¿eh? Tenéis todo para poder hacer las cosas bien, pero lo estáis haciendo fatal porque no estáis siendo guiados por lo que realmente tenéis. Importante. Eso es una verdad que te dice la palabra, que te tiene que sacar la mentira de yo valgo y por lo que yo hago es donde estoy o la iglesia. No, porque entonces no valemos nada nunca. Nunca seremos santos. Por eso hay algunos que dicen, no, seremos santos cuando nos muramos. Pues no lo sé. Si no eres santo cuando te mueras, no sé dónde vas a ir. Porque en realidad tú te vas al cielo porque eres santo. Y ha muerto un santo. La oración del justo puede mucho. No habría justos, no habría oraciones, no habría nada, ¿verdad? Entonces cuidado con ese evangelio que nos lleva a las obras y nos lleva al esfuerzo. Entonces, a partir del 1.10 hasta el 16.4, que casi toda la carta, está relacionada con errores y problemas en la iglesia. El primer error que menciona Pablo del 1.10 al 3.23, que trata de distintas maneras el problema de la unidad. No había unidad. Menos mal que en nuestras iglesias sí la hay. Todos somos del pastor. Y todos nos queremos mucho y no hay divisiones. En este episodio, mientras que está hablando de la unidad, habla de la locura de la predicación, que es algo muy chulo. Eso está, dice, en el 1.18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Ok? Y luego en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, nosotros, ¿verdad?, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta que el Evangelio no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él? Si tú centras el Evangelio en lo que tú puedes, o en lo que tú sabes hacer, o lo que tienes que hacer, estás desviando el Evangelio de lo que realmente es,
porque el Evangelio es lo que Él es y nosotros estamos en Él, ¿verdad? Entonces, también de, habla de la revelación del Espíritu, cuando la sabiduría, en el 2.7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, al Señor de gloria, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los ama, ¿verdad? Entonces, todo eso lo habla en la parte de la unidad, y está trabajando con la unidad, y empieza a hablar de por qué uno soy de Apolo y otro soy de mío y otro de Cefas, de Pedro. Si nosotros somos servidores de Cristo, ya trata un poco de lo que es un servidor de Cristo, ¿verdad? Bien, continúa con el siguiente problema, que es la condición de siervos. Eso sigue desde el capítulo 4, del 1 al 21, ¿verdad? Capítulo 4, del 1 al 21. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy juzgado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Ok? El siguiente tema que trata del 5.1 al 6.20 es la moralidad. Bueno, aquí hay casos de inmoralidad, ¿verdad?, en la iglesia. Y no trata los casos de inmoralidad. En este caso está tratando a la iglesia que está permitiendo los tratos de la inmoralidad. Muy curioso, ¿vale? Porque no se centra en ese que está acostándose con la mujer del padre, ¿verdad? Que se estaría muerto el padre, porque si no hubiera sido adulterio, era fornicación, pero estaba mal, ¿verdad? Entonces, no se centra en ese, no, se centra en lo que tiene que hacer la iglesia con los que, porque a veces somos muy permisivos y estamos permitiendo, está en pecado, pero le estamos admitiendo, y nos perjudica a nosotros y le perjudica a él. Dice, soltarlo a Satanás a ver si así, de esa forma. Su cuerpo paga, pero su alma puede ser salva. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay personas que se creen que porque están en la iglesia, ¿verdad? Como los judíos creen que por ser judíos se salvan. Se creen que por estar en la iglesia son salvos. No. No es estar en la iglesia. Es pertenecer a Cristo. Y uno que pertenece a Cristo no es inmoral. No quiere. Ese es el fruto de uno que pertenece a Cristo. Porque ya no es la carne la que dirige mi cuerpo, ahora es Cristo. Y esa es la diferencia. Si tienes un problema que, claro, yo sé que esto a veces confunde. Y hay personas que llegan a Cristo, entregan su vida y el cuerpo sigue trabajando porque no se convierte el cuerpo. Y sigues pecando y sigues cayendo y dices, ¡ay, estaré convertido! ¿Verdad? Hay algunos que tienen temor. Entonces, claro, mira, tú tienes que entregarte a Cristo. Y tienes que saber que eres de Cristo. Y tienes que permitir que Cristo trabaje en ti. Pero al final tú tienes que entregar tu cuerpo. No vas a ser perfecto. Porque no hay justo ni uno. Pero no vas a estar metido en el pecado. Ya el pecado, tú ya no eres esclavo del pecado. Sí cometemos errores. Sí, nuestra carne todavía es horrible. Pero yo no quiero. Yo me di cuenta. Y cada día evito eso. Porque yo no quiero. Y no es que no lo hago para ser santo. Ni para... No. Lo hago porque me desagrada. Porque ahora estoy en Cristo. Y como me desagrada, lo tengo que echar. Ahora,
Si tú crees que eres tú el que tienes que utilizar y estás ahí, pues es como el que se está ahogando en la piscina, que hasta que no se ahoga no va a parar. Y Cristo está ahí y no puede hacer nada contigo. Porque eres tú quien crees que tienes que dejar de hacer todo eso. No, vete a Cristo. Cada vez que peques, inmediatamente. Tengo aquí una lista. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Sí, en 2 Corintios. Una lista de las cosas que tienes que hacer cuando pecas. Eres cristiano, estás en Cristo, no quieres saber nada del pecado, pero ¡pam! Pecas. ¿Qué tienes que hacer? Vente a la semana que viene y te lo vamos a explicar. Lo siguiente que vemos habla del matrimonio, desde el 7:1 al 40. Y aquí Pablo dice, mira, ahí estipula, ¿verdad?, cosas en el matrimonio. Y también dice que si no te casas, es mejor. Si puedes mantenerte en celibato, no te cases. Mejor no te cases. Si no puedes, cásate. No es pecado casarse. ¿Ok? Lo que es pecado es, lo que está mal es quemarse, ¿verdad? Y eso parecía que algunos querían ser celibatos, aun estando casados, y querían ahí mostrar al Señor que yo no quiero ni con mi mujer. No, chicos, no es de nosotros, es Dios quien hace la obra en nosotros. Luego sigue desde el 8:1 hasta el 11:1, está hablando de la libertad. Y aquí es muy curioso porque trata temas como el hecho de que puedo comer carne, puedo, ¿verdad?, cosas que la ley y tal, pero también tengo que entender que mi libertad no puede estorbar al que todavía no ha entendido, ¿verdad? Y habla, está súper guay esa parte para saber que si tú eres fuerte, eres entendido, ya sabes lo que es el Evangelio, ya, pero tienes que respetar, tienes que cuidar al débil que todavía. Y a lo mejor el débil es aquel que todavía está pensando, ¿verdad?, que puede remendar un vestido viejo con un vestido nuevo. Bueno, es un débil. Qué absurdo. Va a romper el vestido nuevo para remendar un vestido viejo, ¿no? Bueno, vamos a aguantarle, vamos a amarle, vamos a explicarle para que la libertad, ¿verdad? Tenemos libertad, pero no todo nos conviene. Del 11:2 al 16, los hombres y las mujeres en la iglesia. Habla de esa relación, sobre todo en el tema de la oración, lo del velo, muy curioso. Si tienes dudas y quieres saber más, vete a la grabación de este día y te vas a aclarar muchas cositas. Después del 11:17 hasta el 34, trata la cena del Señor. Los corintios usaban la cena del Señor para pegarse unas cenas increíbles, de forma que llevaban la comida y los que no tenían comida ni comían. O sea, eso era un caos y lo llamaban cena del Señor. Y aprovecha Pablo para registrar, tenemos ahí, ¿verdad? Cuando tomamos la cena del Señor, todos leemos eso, lo que estipuló el Señor de la cena del Señor. Capítulo 11, 17 al 34, precioso versículos. Del 12 al capítulo 14, trata todos los temas espirituales. Muy importante. La iglesia se desarrolla a través de los dones del Espíritu. Y esto es algo que a veces no se entiende. Queremos tener los dones que nos gustan. Otras veces no sabemos ni qué dones tenemos, pero anhelamos dones que vemos en otros. Y al final, todas estas cosas producen que otro trae otros dones distintos y pone un desequilibrio que al final los dones reales no se están operando, ¿verdad? Y lo que están operando son dones falsos. Si fuesen dones verdaderos, el don de discernimiento de espíritu hubiera funcionado y no funcionaba. No funcionaba. No se daban cuenta de que lo que estaban haciendo eran moviéndose por... No eran dones, sino eran sensaciones. Y eso es un peligro muy grande que también hoy tenemos en las iglesias, que nos movemos por la sensación.
¿verdad? Ay, la satisfacción, ay, me encuentro feliz, me encuentro a gusto, me encuentro gozoso, me encuentro, y hay unos escalofríos, y las lenguas y todo esto lo regula. Y entre medias habla y dice, mira, y si tienes que anhelar algo, anhela algo mejor. Y habla del amor, ¿verdad? Que es parte, digamos, del problema conjunto de lo que estaba pasando en esta iglesia. En el 15, el capítulo más largo habla de la resurrección, por lo que vemos, la iglesia de Corintios había algún problema. No pensaban, no creían en la resurrección de los muertos. Que Jesús hubiera resucitado no había problema, valía, bueno, pero por alguien estaba enseñándoles, eran enseñanzas de los griegos que han llegado hasta ahora, de distintas formas, pues de que la resurrección no. Entonces Pablo trata y dice, mira, este problema es gordo también, porque si no vamos a resucitar, estás viviendo para este mundo, y entonces el concepto es distinto para vivir, que si vivir este mundo no me importa porque tengo una esperanza del mundo venidero. Y bueno, es un capitulazo, de verdad. Es un capitulazo que lo tuvimos que hacer en 4 o 5 partes para poder entender. ¿Ok? Y en la última parte de este capítulo también habla del arrebatamiento y de aquellos que no van a morir, que van a ser transformados cuando venga Cristo por la iglesia. Van a ser transformados. Capítulo 16, el versículo 1 del 1 al 4, la mayordomía. Y del 5 al 24, planes personales y saludos. Bueno, esta es la carta de Corintios que hemos estado viendo, que ya decimos que no la decimos a Dios, que simplemente es gracias por este primer repaso. Vamos a seguir, ¿verdad?, estudiándola y vamos a seguir practicándola y que Dios se revele. Quizás en esto es seguro que Dios te ha hablado y te ha revelado unas cosas. Vas a ver que la segunda vuelta que demos o que des, Dios te va a revelar más cosas y después más cosas. Esto es así, el Evangelio siempre es lo mismo. Perdón de pecados, arrepentimiento, perdón de pecados. Que no viene el arrepentimiento, el perdón de pecados porque te arrepientas. No. Cuando te das cuenta de quién eres, te das cuenta de que Dios te perdona. Pedro, cuando está en la barca, rema mar adentro. ¿Qué sabrá este? Es su pensamiento. Por tu palabra he hecho las redes. Pero te vas a meter la pata, porque hemos estado toda la noche pescando y no. Y echa la red. Una pesca gigantesca. Le mira y estoy delante de Dios, está escuchando mis pensamientos, sabe lo que siento. Apártate de mí, que soy pecador, me va a fulminar, me conoce como soy. Señor, apártate de mí, que soy pecador. Ese es el arrepentimiento. ¿Y qué viene a continuación? No temas, te voy a hacer pescador de hombres. No te tengo en cuenta, sé cómo eres, claro que sí. Pero yo te voy a transformar. Ven. ¿Y Pedro qué hace? Deja todo y se va con él. Mateo, un publicano con una casaza gigantesca, ganando una pasta tremenda, ¿verdad? Sígueme. ¿Cómo? ¿El Mesías? ¿A un pecador? ¿A un publicano como yo? Reconocimiento, arrepentimiento, ¿verdad? Deja todo y le sigue. Se da cuenta de que Dios no le toma en cuenta lo que era. Le ha perdonado todos sus pecados. Eso es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, arrepentimiento, perdón de pecados. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros, ¿verdad? Y adelante y hasta la eternidad con Él. Ese es el Evangelio.
No hay más. Entonces, ¿qué pasa? Eso es igual. Lo único que lo primero es, ¡ay, qué bien! Después te viene la segunda parte, que es lo mismo, pero con más revelación. Luego la tercera parte, luego viene la carne y te das cuenta de que aún más revelación de lo mismo. No, no hay que, ay, es que ahora tengo que aprenderme todos los nombres de Dios y eso va a hacer que yo con... No, el Evangelio es, iba a decir para tontos, pero lo es. El Salmo, todo el 35, Isaías 35, está hablando del futuro glorioso de Sión, ¿verdad? Dice, decid a los de corazón apocado, 35:4, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mío vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Está refiriéndose a todos los que conocen a Cristo, ¿verdad? En la morada de chacales, que es un sitio, los chacales solían estar en los combreras, en sitios totalmente muy así. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y aquí dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Por eso, si estamos en Cristo no podemos ser pecadores, porque entonces seríamos inmundos y no podríamos estar en el camino, sino que Él mismo estará con ellos, ¿verdad? Con los que estamos en el camino. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿ves? Por eso digo que somos tontos. Por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. 35, Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Entonces, ahora estamos en el camino. No hay posibilidad de extraviarnos porque Él está con nosotros. Y Él no pierde a sus ovejas, no pierde a ninguna de sus ovejas. Estamos en lugar seguro. Amén.